La semana pasada meditábamos sobre uno de los textos más conocidos del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Allí Pablo nos recordaba algo extraordinariamente importante en la vida cristiana, que la vida cristiana no comienza simplemente cuando decidimos seguir a Cristo, sino que comienza cuando nuestra vida muere con Él. Hoy el pasaje que vamos a considerar comienza diciéndonos que existe una verdad que conocemos que debe condicionar toda nuestra vida. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Pablo está afirmando que debemos conocer una verdad que está llamada a sustentar nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad no se basa en un mero sentimiento, no se basa en nuestra fuerza de voluntad, se basa en un hecho histórico y real y espiritual, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el pecado sea destruido y ya no le sirvamos más. Esta verdad debe cambiar completamente el enfoque que debemos tener de la vida y de nuestra propia identidad como personas. Porque si nuestro viejo hombre fue crucificado, entonces el pecado ya no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Esta es la gran verdad que la palabra de Dios quiere que hoy entendamos perfectamente. En Cristo ya no somos esclavos del pecado. Es por ello que el título del mensaje de esta mañana pues es Libres en Cristo, nuestra nueva identidad. Y os invito a leer conmigo el pasaje de la palabra, Romanos 6, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, vive para Dios. Así, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirad, muchos creyentes viven en una contradicción constante. Aman a Dios, pero luchan constantemente con el pecado. Desean cambiar, pero sienten que no pueden. Y la pregunta que muchos se hacen es: si Cristo me ha salvado, ¿por qué sigo luchando con el pecado? ¿Significa eso que el pecado va a gobernar toda mi vida? ¿Significa eso que realmente no he cambiado? Pablo responde a esta y a otras muchas preguntas semejantes a esta en Romanos 6. Y su respuesta no se va a limitar a decirnos qué debemos hacer, sino qué debemos saber y qué debemos creer. La respuesta que va a dar Pablo en este pasaje en cuanto al pecado es: la lucha con el pecado continúa, pero la esclavitud ha terminado. La gran verdad que la palabra de Dios quiere que entendamos hoy es esta: el pecado aún está presente en nosotros, pero ya no reina sobre nosotros. El pecado aún está presente, pero ya no es nuestro Señor. En Cristo, el pecado
ya no es nuestro amo. Romanos 6 comienza con una pregunta provocadora. Pablo ha estado declarando en el capítulo 5 y terminando el capítulo 5 diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a continuación anticipa la objeción que algunos podrían hacerle a esta poderosa afirmación. Y es por ello que lanza la siguiente pregunta en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos pecando para que la gracia abunde? La respuesta que Pablo da es contundente. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no solo perdona el pecado, la gracia de Dios transforma nuestra identidad. En Romanos 6, Pablo explica que cuando una persona cree en Cristo Jesús, ocurre algo poderoso y profundamente real en su ser. No solo esa persona es perdonada, es que es unida a Cristo. Por eso es que Pablo, en el capítulo 6 de Romanos, menciona 3 verdades que son fundamentales que uno debe saber y debe creer. Versículo 3, que fuimos bautizados en su muerte. Versículo 4, que fuimos sepultados en él. Versículo 5, que fuimos resucitados con él para andar en novedad de vida. Y dentro de esa explicación llega al corazón del pasaje, a nuestro pasaje, Romanos 6, del 6 al 11. Y aquí Pablo responde a una pregunta crucial. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el pecado en la vida del creyente? ¿Tiene realmente poder el pecado sobre la vida del creyente? Mirad, aunque vivimos en un contexto cultural muy distinto al de los primeros destinatarios de la epístola a los romanos, lo cierto es que la lucha de los creyentes del siglo XXI, esto es, tu lucha y mi lucha, es idéntica a la que tuvieron los creyentes del primer siglo. Los creyentes del primer siglo vivían rodeados de idolatría, inmoralidad sexual, corrupción moral, corrupción política, presión cultural, exactamente igual que nosotros, exactamente igual que nosotros. La diferencia es que esa presión no siempre hoy viene acompañada de persecución. A la iglesia perseguida sí, a nosotros, gracias al Señor, no. Pero sí que viene en forma de normalizar el pecado. Esto hace que no sean pocos los creyentes que están convencidos de algo que la Biblia no enseña, pero que ellos creen que es cierto. Pecar es inevitable. Soy un pecador, no puedo cambiar. El creer esta serie de afirmaciones que, como digo, no son bíblicas, hacen que no sean pocos los creyentes que viven, sí, sabiendo que han sido perdonados, pero sintiéndose esclavos por el pecado, cuando en realidad han sido declarados libres y por tanto son libres. Saben que Cristo murió por ellos, pero siguen pensando que el pecado tiene la última palabra sobre sus vidas. Y es precisamente este falso pensamiento el que Pablo refuta. Y lo hace de forma clara y contundente. El pecado aún lucha en nosotros, pero ya no reina en nosotros. El pecado aún está presente, pero ya no es nuestro Señor. Esta es, pues, la idea central de nuestro pasaje. Que gracias a que estamos unidos en Cristo, esto es, en su muerte y en su resurrección, el creyente ya no es esclavo del pecado, sino que es libre para vivir, libre para Dios. Esta verdad redefine nuestra identidad, redefine nuestra lucha diaria, redefine toda nuestra vida cotidiana.
Mirad, a lo largo de este pasaje vamos a ver tres grandes verdades. Nuestra antigua esclavitud fue crucificada con Cristo, versículos 6 y 7. Nuestra vida está ahora unido en Cristo, el Cristo resucitado, versículos del 8 al 10. Y nuestra identidad debe ser creída por fe, versículo 11. Pero antes de desarrollar estos tres puntos que acabo de mencionar, dejadme que os explique cuál es la idea mental que Pablo está utilizando en este pasaje, que no es otra que la de un esclavo que ha sido liberado porque su antiguo amo ha perdido todo derecho sobre él. En el mundo del primer siglo, en el Imperio Romano, la esclavitud, como sabéis, era una realidad cotidiana. Un esclavo pertenecía completamente a su amo. Su tiempo era suyo, su voluntad ya no era suya, su vida estaba bajo el dominio total del amo. Un esclavo no podía simplemente decir, hoy dejo de obedecer, porque el amo tenía autoridad legal sobre él. Solo había dos formas reales para terminar esa relación: que el amo lo liberara o que el amo muriera, o el esclavo muriera. La muerte rompía definitivamente la relación de dominio. Y es aquí donde Pablo construye su argumento. Pablo en Romanos 6 aplica esa imagen al pecado. Antes de Cristo, el pecado era nuestro amo y Señor, y por tanto esclavos del pecado. Pero algo ha ocurrido cuando un creyente cree en Cristo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La idea que Pablo quiere transmitir es que nuestro antiguo yo, el esclavo, murió con Cristo. Y el esclavo ha muerto. Y el amo, el pecado, ya no tiene autoridad sobre él. Por eso es que Pablo añade en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, esto es, liberado. ¿De qué? Del pecado. La muerte rompe el dominio. Pero Pablo no se queda solo con la muerte. El Evangelio no termina solo en la cruz. Y por eso es que versículos 8 y 9 dicen, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Aquí está la segunda parte de esa imagen que Pablo está transmitiendo. No solo murió el esclavo antiguo, es que ahora vive una nueva persona, una persona nueva, que ya no está bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Imaginemos que un esclavo ha sido liberado legalmente. Le ha dado libertad. Y como le ha dado libertad, su antiguo amo ya no tiene autoridad sobre él. Pero ese esclavo, cada mañana, sigue yendo a la casa del antiguo amo para obedecer sus órdenes. Porque en su interior se cree esclavo, no se cree libre. La puerta de su celda está abierta, pero en su mente sigue cerrada. Y no son pocos los creyentes que viven así. Cristo ya ha roto las cadenas, pero siguen viviendo como si estuvieran atados a las cadenas. La imagen y la verdad que Pablo nos transmite en este pasaje es precisamente esta. Cristo nos ha liberado del dominio del pecado, pero nosotros
seguimos viviendo como si el pecado fuera todavía nuestro amo. Y es por ello que en Romanos 6, Pablo nos llama a recordar algo que ya sabemos o deberíamos saber. Nos llama a recordar quiénes somos en Cristo. Y la primera verdad que nos hace ver es que nuestra antigua esclavitud fue crucificada con Cristo, en los versículos 6 y 7. El viejo hombre es lo que éramos antes de creer en Cristo. Nuestra naturaleza dominada por el pecado, nuestra vida bajo su esclavitud, esa era nuestra identidad caída. Pero el texto dice algo tremendamente sorprendente. Ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. No dice que está siendo reformado, no dice que está siendo mejorado, dice que fue crucificado. Los tiempos verbales en este pasaje son tremendamente importantes, tienen tremenda trascendencia teológica. La cruz de Cristo no solo pagó el precio de nuestro pecado, es que rompió el dominio con el pecado. El versículo continúa diciendo, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Esto no significa que el pecado desaparece completamente de nuestras vidas. Significa que su poder como amo ha sido roto, ha terminado. Antes de creer en Cristo, el pecado era nuestro Señor. Ahora ya no lo es. Ahora es Cristo nuestro Señor. Por eso es que Pablo concluye, porque el que ha muerto ha sido justificado, liberado del pecado. La muerte rompe toda esa relación legal. Un esclavo muerto ya no tiene amo. Y Pablo dice, eso es lo que ha ocurrido en cada uno de nosotros. Hemos muerto en Cristo. Esto significa que si bien el pecado sigue presente en nuestra vida, ya no gobierna o no debe gobernar nuestra vida. Ciertamente que el pecado aún está en nosotros, pero ya no reina sobre nosotros. Y esta poderosa y fundamental verdad debe corregir un gran error que muchos creyentes cometen. Y es que viven como si fueran lo que ya no son. Viven como esclavos cuando son libres. Muchos luchan con el pecado intentando morir a él, cuando la Escritura dice que ya has muerto a él. La verdad que revela Romanos 6 es que no luchamos para morir al pecado. Luchamos desde la realidad de que ya hemos muerto al pecado. Y eso cambia completamente el enfoque con el que vivimos nuestra vida cristiana día a día. No se trata de esclavos intentando liberarse. Se trata de creyentes libres aprendiendo a vivir en libertad. Y esto nos lleva a la segunda gran verdad de nuestro pasaje, que nuestra vida está unida al Cristo resucitado. Versículos del 8 al 10. Como os decía, la historia de nuestra salvación no termina en una cruz. Gloria a Dios por esa cruz, pero no termina en la cruz. Pablo continúa diciendo, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. La unión con Cristo tiene dos grandes dimensiones. Morimos con Él y vivimos con Él. La resurrección de Cristo no fue simplemente un milagro histórico, que lo fue. Es la fuente de nuestra vida espiritual, de nuestra nueva vida.
Pablo lo explica así. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte perdió todo su dominio sobre Cristo. Y porque estamos unidos a Él, es que también perdió su dominio sobre nosotros. El versículo 10 resume la obra de Cristo. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, vive para Dios. Cristo murió una vez para siempre. Su obra está completa y ahora vive para Dios. Y Pablo está diciendo algo extraordinario. La vida del creyente ahora sigue ese mismo patrón. Morimos al pecado y vivimos para Dios. El poder que levantó de Cristo de los muertos ahora define nuestra identidad en Cristo. Por eso, el creyente ya no vive bajo el dominio del pecado. El pecado puede tentarnos, sí, pero ya no debe gobernarnos. Cuando pecamos, no es porque no tengamos más remedio que hacerlo. Pecamos, entre otras cosas, porque nos hemos creído una mentira, que no tenemos otra salida, cuando no es cierto. Pecamos porque vivimos inmersos en una tremenda contradicción interior, tanto con nuestra nueva identidad como con nuestra nueva realidad personal. Y esta verdad que nos presenta la palabra de Dios en esta mañana corrige un segundo error que muchos creyentes cometen: pensar que yo soy un pecador y que no puedo cambiar. Mirad, la palabra de Dios no define al creyente como un pecador. Eso es lo que era antes de creer en Cristo. Ahora la palabra de Dios le define como libre, como un hijo de Dios, como un justificado por la gracia de Dios, como un santo que ocasionalmente peca, pero no como un pecador. No le define como esclavo, le define como libre, y esa es su condición. La verdadera y poderosa verdad que enseña Romanos 6 es que sí, el pecado nos puede tentar, pero no nos debe gobernar. El pecado ya no define quién soy yo. Lo que define quién soy yo es Cristo. Es su muerte, es su resurrección. He sido liberado, he muerto al pecado, he resucitado con Cristo. Eso es lo que soy. Hasta ahora hemos visto cómo nuestra antigua esclavitud ha sido crucificada con Cristo y cómo nuestra nueva vida está unida al Cristo resucitado. Ahora el texto nos lleva al reto, a retar, aceptar y asumir esta verdad por la fe. Nuestra identidad debe de ser creída por la fe. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra considerados es crucial. Significa reconócelo como una realidad. Vive a la luz de esto. Se trata de ejercer fe en lo que Dios ha dicho que ha hecho. Muchos creyentes saben que Cristo murió por ellos, pero siguen pensando que el pecado todavía les controla, que no pueden cambiar, que siempre será así. Pablo dice, no, eso es falso. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres libre en Cristo. Antes estabas muerto, ahora estás vivo para Dios. La batalla cristiana no empieza en la conducta, empieza en nuestra mente y en nuestro corazón.
Empieza en aquello que sabemos y debemos creer. Debemos creer lo que Dios dice que ha hecho y lo que Dios dice que nosotros somos. Os propongo una ilustración. Imaginaros un hijo adoptivo que ha sido adoptado y recibido en una familia amorosa que le ama. Pero ese hijo sigue viviendo como si fuera huérfano. No confía en lo que le están diciendo sus padres, que le aman. No se lo acaba de creer. Vive con miedo a ser rechazado, lo ha sido toda la vida. Actúa como si realmente no pertenece a esa familia cuando lo han acogido, forma parte de la familia. ¿Por qué actúa así? No actúa así porque no sea realmente hijo, lo es, sino porque él no ha interiorizado, no se ha creído su nueva realidad, su nueva identidad. Y así viven algunos creyentes. Son hijos, han sido aceptados, tienen una nueva identidad, son libres, pero viven como esclavos. Debemos empezar a pensar conforme a la realidad y a la identidad que nos enseña la palabra de Dios y nos la hemos de creer. No se trata de engañarnos a nosotros mismos. Se trata de alinear nuestro pensamiento con el de Dios. Que gracias a que estamos unidos en Cristo, esto es, en su muerte y en su resurrección, ya no soy esclavo del pecado. Soy libre para vivir para Dios. El pecado sí aún lucha en nosotros, pero no debe reinar sobre nosotros. Y es por eso que Pablo, justo al versículo después del 11, dice: no reine pues el pecado sobre vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque el pecado ya no es el rey. Cristo es el rey. Y es por ello que Pablo continúa diciendo en el versículo 13: presentaos a Dios como vivos entre los muertos. Esta es la identidad del creyente. No somos pecadores intentando mejorar, no somos eso. Somos resucitados aprendiendo a vivir como resucitados. Y esta verdad tiene profundas implicaciones tanto para nosotros como para la Iglesia. La Iglesia no es simplemente una reunión de personas religiosas. La Iglesia es una comunidad de resucitados. Personas que antes eran esclavas, pero que ahora son libres. Personas que antes estaban muertas, pero ahora están vivas para Dios. Pero la gran pregunta es: ¿estamos viviendo según esa realidad? Cristo ha resucitado. Y si Cristo ha resucitado, entonces tú y yo ya no somos esclavos, somos libres, libres para vivir para Dios. El creyente no lucha para obtener la libertad, ya es libre. El creyente lucha desde la libertad que Cristo ganó para él. Y esta verdad ha de ser creída por la fe. Y ha de ser creída no solo el domingo, ahora que estoy predicando. Ha de ser creída el lunes, el martes, el miércoles, cada uno de los días de la semana. Tiene que condicionar mi vida en mi puesto de trabajo, en mi relación con mis amigos, en mi relación con mi familia, con mi comunidad de vecinos, con mis conocidos. Lo debe que revolucionar todo. Queridos, la vida cristiana no es solo dejar el pecado, es que es vivir para Dios. Muchos reducen su vida cristiana en un estar evitando pecados,
en un resistir tentaciones, en un intento de no fallar. Y no estoy diciendo que no debemos hacer esto, sino que la palabra de Dios nos trata de convencer de que no se trata tanto de hacer, sino de ser, de saber quién soy y decidir vivir en consecuencia con lo que soy. La palabra de Dios nos quiere hacer ver la realidad. Nuestro problema no es tanto lo que hacemos, sino cómo nos vemos. Si nos vemos como pecadores derrotados, viviremos derrotados. Si nos vemos como alguien que está unido en Cristo Jesús, en su victoria, en su resurrección, viviremos en coherencia con ello. Nuestra identidad en Cristo redefine toda nuestra vida. Mirad, yo ahora para concluir este mensaje os podría decir algo como: queridos, debemos morir al pecado, debemos crucificar nuestro viejo hombre, debemos esforzarnos más por vencer el pecado. Y la verdad es que todo esto suena muy espiritual, pero no es lo que Pablo enseña en Romanos. Pablo no dice, crucifica tu viejo hombre. Pablo dice que el viejo hombre ya fue crucificado, que ya está hecho, que no hace falta que tú lo hagas. Por tanto, no es tarea que nosotros debemos hacer. Se trata de una verdad que nosotros nos hemos de creer. Decir algo como, debes esforzarte más para vencer el pecado, puede sonar bíblico, pero no acaba de ser la verdad que Pablo enseña en Romanos 6. Queridos, hemos de huir de moralismos que no acaban de ser bíblicos. El moralismo dice, debes cambiar para ser libre. La palabra de Dios enseña que eres libre en Cristo y por eso tienes que cambiar. La santidad en la vida cristiana no consiste en intentar ser libres del pecado, sino aprender a vivir como personas liberadas por Cristo Jesús. No es solo una nueva conducta, es una nueva identidad. Dejadme concluir este mensaje con la siguiente declaración, que creo que emana de la palabra de Dios. Mirad, queridos, el pecado aún puede tentarnos, pero ya no debe gobernarnos. Porque en Cristo, el esclavo que era, murió. Y ahora tenemos una nueva identidad. Somos libres, libres para vivir para Dios, libres en Cristo. El cambio en nuestra vida no comienza cuando nosotros decidimos cambiar. Comienza cuando decidimos creernos lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que Dios dice que somos en Cristo. Que a Él y solo a Él sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén.